Bueno, presentamos rápidamente al doctor. Él es el doctor Víctor Manuel Álvarez. Él es médico urgenciólogo egresado de nuestra sede del HGZ 16 aquí en Torreón, Coahuila. Bueno, ya Y vamos a también empezar. es intensivista. No es que no nos escucha, pero Vamos a empezar ya entonces. sí, ya. Vamos a iniciar. Espérame, aguántame tantito, espérame. Si se acaba el tiempo, si se acaba el tiempo, nos metemos a este mismo link, ¿ok? Sí, Bueno, pues buenas noches. Yo soy el doctor Víctor Álvarez, soy urgenciólogo y actualmente pues estoy haciendo el segundo año de residencia en la Clínica 71. ¿Sí? Vamos a hablar el día de hoy sobre el asma y principalmente las consideraciones que se deben de tener en esta enfermedad en la ventilación mecánica. Bueno, pues comenzamos. El asma, pues esta ha sido una enfermedad que se describió desde hace mucho tiempo. De las primeras descripciones que existen sobre esto fue en lo del año 2600 antes de Cristo en China como una enfermedad con una respiración ruidosa. Después, en el año 400 antes de Cristo, Hipócrates definió el término asma, derivado del vocablo griego que significa aire, por una respiración también en la cual se escuchaba de manera muy ruidosa. Y pues ya la primera descripción de lo que es el alfa fulminante la realizó Arateos di Capadocia en el año 80 a 130 antes de Cristo en Egipto, perdón. Bueno, pues antes de empezar a hablar sobre este tema, tenemos que tener varias definiciones, varios conceptos de lo que es sobre el asma. El broncoespasmo, pues esto nos vamos a referir cuando exista un estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia de la contracción de la musculatura bronquial que va a provocar un flujo turbulento del aire hacia los pulmones. La hiperreactividad bronquial va a ser la tendencia que tengan las vías aéreas a estrecharse o a responder de forma excesiva a los estímulos alérgicos, físicos o químicos que normalmente no tendrían un efecto deleterio en una persona normal, pero en los pacientes con asma pues sí la van a tener. Bueno, el asma, se va a definir como una enfermedad variable que se presenta de manera heterogénea, que va a estar caracterizada principalmente por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Este tiene principalmente dos componentes. Los componentes principales que van a ser, pues, síntomas respiratorios, como son la presencia de sibilancias, dificultad respiratoria, la presión torácica y tos que van a variar en tiempo e intensidad. Y estos síntomas deben de estar acompañados de de una limitación variable del flujo expiratorio para poder considerar que esto sea ya como una enfermedad como el asma. Otros conceptos que tenemos que tener en cuenta también en base a la enfermedad del asma, pues va a ser lo que es una crisis asmática. Una crisis asmática, o como también la conocemos como una exacerbación o un ataque de asma. Esta se va a definir como un aumento de los síntomas rápidamente, de manera rápida, que se presentan pues de forma creciente, puede presentarse de minutos a horas o días, que van a condicionar una disminución importante del flujo aéreo y un aumento pues así ocasionando el aumento de los síntomas de la enfermedad. El asma grave o el asma aguda severa también se conoce como asma súbita asfixiante y esta se refiere a grados extremos de una crisis asmática que se va a desarrollar de minutos a horas hasta 6 horas, que va a condicionar una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y una alteración de la capacidad para hablar, con alteraciones de la frecuencia cardíaca, alteraciones de la frecuencia respiratoria y alteraciones en la concentración de CO2, principalmente pues su retención. También tenemos que tener en cuenta el concepto de estatus asmático. Este se va a definir como un ataque de asma en el cual el grado de obstrucción bronquial es tan severo o empeora, bueno, es un estado, es una crisis asmática, la cual persiste al menos durante 60 minutos y que no van a responder de manera habitual al tratamiento inicial o intensivo. Y el asma casi fatal es el asma el cual es una presentación de una crisis asmática que vaya a llegar a poner en peligro la vida del paciente y que va a estar caracterizada principalmente
por una presencia de un paro respiratorio o un paciente que amerite intubación orotraqueal y ventilación mecánica que pues tenga que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos, o pacientes también que presenten retención de CO2 o acidosis respiratoria. También esto pues va a conocerse como un asma casi fatal. Sobre la prevalencia del asma. Bueno, pues el asma es una enfermedad pues muy frecuente que tiene una distribución mundial. Alrededor de, bueno, se estima que 25 millones de personas padecen de esta enfermedad y que hasta uno de cada 12 personas puede padecerla en el mundo. Esta pues es una enfermedad que ocurre en todas las edades, aunque comúnmente se presenta en personas jóvenes y niños. La mitad de los casos ocurre antes de los 10 años de la edad y la otra tercera parte de los casos es antes de los 40 años. En la infancia es más común que ocurra en los hombres y la frecuencia por género se va a igualar a partir de los 30 años. También es una enfermedad que va a afectar principalmente a las personas de raza afroamericana. Bueno, sobre la distribución del asma y su epidemiología, al menos en México, la tasa sí, pues la tasa de prevalencia del asma es de 5 a 10% por cada 1.000 habitantes, como se observa aquí en esta imagen, de 0 a 0.49, perdón. Es la prevalencia del asma en lo que es principalmente en pacientes que son de 13 a 14 años o menores, que es el estudio en el cual se ha determinado en base al que se reporta en la guía de la INA. Y la mortalidad para los pacientes, para la mortalidad no, la prevalencia de casos de asma casi fatal es alrededor, bueno, pues una tasa de más del 10% en pacientes, por más de 10 pacientes por cada 100.000 pacientes asmáticos, que es pues también de lo más alto, y en México es la prevalencia que se tiene de este padecimiento. Sobre la fisiopatología del asma, bueno, pues la fisiopatología del asma va a estar compleja, es secundario principalmente a una inflamación exagerada de las vías aéreas, que esta inflamación pues va a condicionar lo que es un broncoespasmo, un edema de la mucosa bronquial, va a provocarse un aumento de las secreciones bronquiales y una hiperactividad bronquial. El broncoespasmo va a presentarse debido a la hiperactividad que va a presentar el músculo liso bronquial, va a condicionar una broncoconstricción y así va pues, a ocasionarse el broncoespasmo. En los pacientes en los cuales no tienen un buen control de su asma o que presentan exacerbaciones de manera regular o que no tienen un buen apego a tratamiento, esto va a ocasionar que el músculo liso bronquial presente hipertrofia e hiperplasia y pueda condicionar algún tipo de enfermedad pulmonar crónica. Lo que diferencia al paciente de asma al paciente de POC es que normalmente los pacientes de asma es un padecimiento que va a ser, aunque es de manera crónica, la crisis es reversible. Bueno, toda esta cascada de inflamación que ocurre va a tener también alteraciones en lo que es el sistema mucociliar, debido principalmente pues a las reacciones que produce los eosinófilos y a la producción de IgE, van a provocar que haya una mayor producción de moco, una disfunción ciliar, una descamación incompleta del epitelio, una hipertrofia e hiperplasia de las células, de las glándulas caliciformes del epitelio bronquial, el edema de la pared, y pues esto va a condicionar que este aumento del moco produzca tapones en la luz bronquial y van a disminuir pues el flujo de aire. Debido a esta misma cascada de inflamación, pues va a presentarse un edema de la pared bronquial. Estos mediadores inflamatorios van a condicionar una vasodilatación, lo cual va a provocar que haya mayor exudación del plasma y que haya una fuga capilar de la microcirculación hacia lo que es la pared bronquial y ocasionando así mayor edema bronquial, mayor secreción de moco y pues disminuyendo la luz bronquial.
Bueno, pues aquí como podemos ver en estas imágenes, en la imagen del lado derecho, espérenme. Bueno, en la imagen del lado derecho, como observamos, se observa que en los pacientes va a ocurrir una vasoconstricción debido a la contracción del músculo liso, va a reducir así lo que es el diámetro del bronquio. Va además a existir una inflamación de la mucosa del bronquio, también pues ocasionando mayor disminución de la luz bronquial y un aumento de la secreción bronquial. Como se observa aquí, pues va a haber una migración de células inflamatorias, principalmente linfocitos y eosinófilos, que van a condicionar pues la cascada inflamatoria, ocasionando mayor vasodilatación y así pues se va a ocasionar mayor edema intersticial. Aquí pues también podemos ver cómo en un paciente de una vía aérea normal, pues cómo no se encuentran los músculos, el músculo bronquial se encuentra pues relajado, o en un paciente con una vía aérea también, un paciente asmático pero sin presencia de una exacerbación, el músculo también se encuentra relajado, pero sí presenta una inflamación y un edema de la mucosa bronquial. Y ya cuando existe un paciente con una exacerbación bronquial, va a provocarse lo que es el broncoespasmo. El broncoespasmo, este broncoespasmo va a condicionar atrapamiento aéreo, que es como se observa aquí en este alveolo, que pues está sobredistendido. Y esto va a ser principalmente lo que nos lleva a los pacientes que tenemos con ventilación mecánica a que su manejo pues sea un tanto especial, el atrapamiento aéreo. Es debido a que tenemos que tener las consideraciones especiales en estos pacientes. Bueno, sobre los factores desencadenantes que van a ocasionar que los pacientes con asma presenten una exacerbación de su enfermedad, son pues la exposición principalmente sí, pues, a alérgenos, como son pues la presencia de hongos, la presencia de plumas, puede ser condicionado también por alergias alimenticias, el polen, el cigarrillo, flores, animales, la presencia de ácaros, o pues puede estar también desencadenado por ejercicio o la presencia de contaminación ambiental, que son pues van a ser los factores condicionantes principales que van a ocasionar que se presente la exacerbación del asma. El asma va a tener distintos fenotipos. Bueno, el asma grave presenta distintos fenotipos. Esto es importante diferenciarlo porque en base a esto, pues podemos saber si este tipo de asma necesita de algún tratamiento específico, aparte del tratamiento de manera inicial. El fenotipo, pues este va a ser una característica observable del asma grave, que puede estar relacionado con un mecanismo subyacente llamado endotipo. Es importante pues definir la presencia del fenotipo del asma de las comorbilidades, ya que este puede existir aunado con las comorbilidades y pues estas van a condicionar que tenga nuestro paciente tal vez un peor pronóstico. Por eso es importante definir el fenotipo. Bueno, pues el establecer el fenotipo del paciente con un asma grave no complicado nos va a ayudar nos ayuda para tener una mayor idea de las complicaciones que puede tener nuestro paciente y de los tratamientos pues, que tenemos que darle de manera dirigida. Bueno, principalmente se define pues, como dos fenotipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 de progresión lenta, este va a ser un asma agudo, pero de lenta evolución. El deterioro puede ser progresivo de más de 6 horas y puede llegar a durar hasta días o semanas. Este es el que pues, se presenta en el 80 al 90% de los pacientes, normalmente en mujeres, y suele estar desencadenado por infecciones de las vías aéreas, principalmente pues virales. Aquí en estos, pues la obstrucción de la vía aérea va a ser menos severa y pues tienen una lenta respuesta al tratamiento y tienen mayor frecuencia de hospitalizaciones.
El tipo 2, este es un asma agudo grave de rápida evolución. Este es el asma, pues, hiperagudo, que llega con una crisis asmática muy exacerbada, con un deterioro rápido de la función respiratoria de menos de 3 a 6 horas. Pues, tiene una menor incidencia, de 10 al 20% de los pacientes van a pertenecer a este grupo, normalmente son hombres, y suele estar desencadenado por alergenos respiratorios, ejercicio, estrés psicosocial, como, bueno, pues estos van a ser los desencadenantes más frecuentes. Pues suele ser más grave y va a condicionar una mayor obstrucción de la vía aérea más severa, y va a tener una buena respuesta al tratamiento y tiene menor frecuencia de hospitalizaciones. Pues suele estar condicionado debido al espasmo al broncoespasmo principalmente. Bueno, sobre los fenotipos, el tipo 2 pues va a tener varios endotipos, como es debido el fenotipo tipo 2 alérgico, que va a estar relacionado principalmente a síntomas alérgicos, y es de secundario pues a una sensibilización de una sensibilización de un alérgeno. Y pues esto ya son estudios que debe realizar algún neumólogo o inmunólogo para determinar pues qué tipo de alérgeno es el responsable de la crisis del paciente. Aquí pues vamos a tener biomarcadores que nos vayan a ayudar a determinar la causa del fenotipo, como son pues la presencia de IgE, las citocinas TH2, periostina, o la presencia de eosinófilos y neutrófilos en esputo. Pues el tratamiento va a estar principalmente dado por glucosteroides. Sobre los tratamientos con omalizumab, que es un inhibidor de inmunoglobulina E, mencionaba que este tipo de tratamientos pues no están recomendados en las fases agudas o en las exacerbaciones, son principalmente para pacientes ya en un control de su enfermedad asmática. O los pacientes también con el fenotipo 2, pero que tengan un tipo eosinofílico. Estos normalmente van a presentar también rinosinusitis crónica o poliposis nasal, o una enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetilsalicílico. Puede ser que estos pacientes sean dependientes, que tengan una buena respuesta a glucorticoides y que no la tengan. Y aquí pues el tratamiento también está dado por ay, por, mm, por este tipo de medicamentos, ¿sí? Inhibidores de interleucina 5 o interleucina 5-RA, anticuerpos monoclonales. Bueno, los factores que van a predisponer a un paciente para que presente un asma fatal o casi fatal, pues nosotros debemos tener en cuenta este tipo de factores para reconocerlos cuando nuestro paciente se presenta en la sala de urgencias, para saber si este paciente pues puede presentar mayor riesgo de complicaciones. Pues normalmente vamos a ver que este paciente va a tener mayor visitas en los departamentos de emergencias o mayores hospitalizaciones. Un paciente que haya tenido alguna estancia en UCI secundaria a este padecimiento, un paciente que haya tenido que haya meritado una intubación debido a una exacerbación de su crisis asmática, un paciente que llegue con una crisis asmática y que presente hipercapnia. Principalmente la hipercapnia es importante porque quiere decir, a veces nosotros tomamos una gasometría y podemos ver que el CO2 se encuentra ligeramente elevado, pero pues esto nos habla de que ya hay un atrapamiento aéreo lo suficiente para que el paciente ya no esté eliminando de manera adecuada el CO2. La presencia de lesiones de barotrauma, pues estos pacientes también debido al autopip que se va a generar al atrapamiento aéreo, puede ocasionarse enfisema subcutáneo o presencia de neumotórax en pacientes que pues ya tienen un tejido pulmonar muy friable y puedes condicionar pues neumotórax o enfisema. Pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica también debido al mal apego a tratamiento se lo marca como un factor de riesgo. Un paciente pues que no esté tan con buen apego al tratamiento, que tenga uso de drogas ilícitas o pacientes también de bajos recursos, principalmente ya que estos van a estar expuestos a
a mayor alérgenos en su ambiente. Pacientes que tengan un acceso médico pues inadecuado, y que pacientes también que estén utilizando más de un aerosol de bueno, más de un aerosol de 200 disparos por mes. Esto nos habla que este paciente pues también está teniendo muchas exacerbaciones o que el uso del agonista beta-2 adrenérgico de corta duración pues es demasiado y que tal vez este paciente no esté bien controlado de su asma. Paciente que presente pues mayores comorbilidades, principalmente pacientes con enfermedades coronarias o que también pacientes que tengan una obstrucción al flujo aéreo, que bueno, que tengamos la habilidad de realizar algún tipo de estudio para medir la restricción del flujo aéreo y ver que pues que este se encuentre muy reducido, principalmente por debajo de una FEP1, debajo de 50, estos pacientes pues van a estar en mayor riesgo de desarrollar un asma fatal o casi fatal. Sobre los signos y síntomas, bueno, pues los signos y síntomas característicos del paciente con broncoespasmo van a ser, o con una exacerbación de la crisis asmática, van a ser la presencia de tos, la presencia de secreciones o flemas, la presencia de sibilancias respiratorias y la presencia de disnea o fatiga. Normalmente los pacientes cuando se presenten a la área de urgencias van a tener una pose característica de trípode. La menciona que van a estar sentados con el pecho hacia adelante, inclinando la frente hacia arriba para tratar de así disminuir la sensación de opresión que tienen en el pecho. También se presentan con diaforesis, con uso de la musculatoria respiratoria accesoria, con una respiración asincrónica y pues podemos encontrar también datos debido a la hiperinsuflación que hay en los pulmones y al atrapamiento aéreo, esto nos va a condicionar que el paciente presente un pulso paradójico. Cuando tenemos nosotros la manera de medir este tipo de parámetros, como es el pico flujo expiratorio el pico flujo expiratorio, perdón, y la fracción y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, cuando se encuentre por debajo del 20% del predicho para la edad del paciente o debajo del 30% en caso del flujo, pues estos son datos que también nos van a hablar sobre la severidad de la crisis asmática o la presencia de barotrauma, la evidencia de barotrauma, ya sea por desviación de la tráquea, por la presencia de crépitos traqueales, si nosotros encontramos que nuestro paciente presenta con ruidos torácicos disminuidos o integramos algún síndrome pleuropulmonar que tal vez nos esté orientando hacia un neumotórax, o bueno, otros signos también que van a, bueno, los que voy a mencionar ahora son signos los cuales tenemos que estar muy al pendiente porque estos son signos que nos hablan de un paro respiratorio muy inminente cuando nuestro paciente llega con una alteración del estado de alerta, cuando la cianosis es central, la presencia de cianosis central o la presencia de una hipoxia severa o la presencia de hipercapnia, inestabilidad hemodinámica o silencio respiratorio, son signos que nosotros los debemos de tomar como alarma porque estos van a condicionar que el paciente pues pueda presentar un paro respiratorio y esto pues es algo que debemos de tener mucho en cuenta. Es muy importante considerar pues el diagnóstico diferencial de estos pacientes, ya que pues como bien dicen, no todo lo que chifla o silba es asma. Hay muchos padecimientos que pueden imitar este signo y pues nosotros debemos de tenerlo en cuenta para diferenciar bien nuestros diagnósticos. Esto puede ocasionarse también, por ejemplo, en pacientes que tengan EPOC y que tengan una exacerbación también de su enfermedad, pacientes con insuficiencia cardíaca que desarrollen algún edema agudo de pulmón, pues también en sus fases puede presentar de manera inicial sibilancias. La presencia de trombolismo pulmonar, alteración en las cuerdas bucales también que van a ocasionar estridor laringio y así que podamos nosotros confundirnos con sibilancias.
o alguna obstrucción de la vía aérea superior que vaya a tener este mismo efecto, la presencia de estenosis traqueal, la aspiración de un cuerpo extraño, o en muchas ocasiones también pues, la presencia de una neumonía que nada más nos esté dando algún tipo de broncoespasmo, que nos esté dando un broncoespasmo. Bueno, sobre las exacerbaciones del asma, estos son episodios caracterizados por un aumento progresivo en los síntomas del asma, como son pues la disnea, la tos, las sibilancias, que van a ocasionar un cambio en el estado basal del paciente, que son que son cambios pues lo suficientes para requerir un aumento o modificación en su tratamiento de manera basal. Las exacerbaciones, estas pueden ocurrir en pacientes con un diagnóstico de asma preexistente y ocasional también pues puede ser el síntoma de presentación inicial del asma. Estas pueden ocurrir, normalmente se presentan en pacientes que tengan un mal apego al tratamiento, pero no es la regla. O sea, puede ser que nuestro paciente tenga un buen apego al tratamiento y de todos modos puede, o sea, por su misma enfermedad, es un factor puede desencadenar una crisis asmática. Bueno, pues los factores de riesgo que presentan los pacientes que tienen asma desarrollar una crisis asmática van a ser pacientes que presenten un asma con síntomas incontrolables o que utilicen altas dosis de agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, porque utilicen más de un frasco de 200 dosis durante un mes. El frasco que nosotros conocemos de salbutamol de manera regular, eh, pues ese tiene 200 dosis y si un paciente está utilizando más de un frasco al mes, quiere decir que es una dosis muy elevada para el control de su asma. Los pacientes también que tengan un inadecuado uso de corticosteroides inhalados o que no tengan prescrito un corticosteroide inhalado o que no tengan un adecuado apego al tratamiento de los corticosteroides inhalados, esto pues también puede condicionar que nuestro paciente tenga mayor riesgo de exacerbaciones. Además de que estos pacientes pues también a veces puede que no tengan una buena técnica del uso que no tengan una buena técnica para el uso de la inhalación, de los inhaladores y que pues también debido a esto van a tener mayor riesgo para las exacerbaciones. En pacientes que presenten un volumen expiratorio forzado al segundo menor del 60% del predicho para su edad, también van a presentar mayor riesgo para exacerbación del asma y pacientes